Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Estamos terminando el capítulo 2 del Evangelio de Juan. La omnisciencia de Jesús. Jesús lo sabe todo. No hay nada que enseñarme. Vamos a orar. Señor, gracias por este privilegio de tener los estudios de la Biblia, de tener una Biblia abierta en nuestro propio lenguaje que tú has preservado por los siglos, para que nosotros podamos enriquecernos, comer espiritualmente de ella. Gracias, Señor, te pido por las personas que se han conectado y las muchas que sé que se conectan después para ver el estudio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles que estamos promediando más o menos unas 50, 60 vistas de los estudios allá en YouTube, que es donde tienen una cuenta de cuántas personas se meten a ver el estudio. La omnisciencia de Jesús, capítulo 2, versículos 23 al 25. Voy a empezar desde el 22. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La omnisciencia de Jesús. Parece ser, podríamos decir, que es abrumador, que es aplastante el hecho de que Dios lo sabe todo, de que Dios lo ve todo. Nunca podríamos engañar a Dios. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice ese versículo. Él sabe más de ti que lo que tú jamás sabrás. Él sabe todo. Las cosas más oscuras, las cosas más olvidadas de tu vida. En estos días he estado yo ordenando una serie de fotos, una serie de videos de la familia y del grupo cristiano desde hace 30 años. Y
estábamos nosotros viendo un video de 2001 y tanto mi esposa como yo nos decíamos, yo no me acuerdo de haber tenido este evento, un evento importante, pero no nos acordábamos del evento. ¿Cuántas cosas han pasado en nuestra vida, buenas y malas, de las cuales ni siquiera ya te acuerdas? Pero Dios, que tiene una memoria sobrenatural, fuera de este mundo, Él se acuerda de cada detalle, de toda tu vida. Dios conoce tu corazón. Dios conoce con toda claridad todo lo que tú has hecho, lo que tú has pensado, lo que tú has querido poder hacer y no hiciste, o cosas que hiciste y no hubieras querido hacer. Él puede ver tus pensamientos, Él puede ver y tiene nota absoluta de todos tus motivos. Salmos 139, del 7 al 12. Salmos 139, del 7 al 12. ¿A dónde, oh Dios, a dónde me iré yo de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol fuere tu estrado, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Sabemos que muchas fechorías se llevan a cabo en medio de la noche, como si el hombre pensase que al no haber la luz del sol, entonces Dios y los ángeles no pueden ver lo que se está haciendo. Pero aquí claramente se nos dice que las tinieblas son igual que la luz para Dios. Salmos 51, 5. Salmos 51, 5. Este salmo precioso del rey David pidiendo perdón a Dios. Salmos 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A veces se piensa que este versículo habla del sexo, que es muy feo, pero para nada. Es una cosa esplendorosa que Dios también diseñó, sino que la maldad en la que David estaba y había sido formado, esa en la maldad que viene desde Adán y que se va transmitiendo de generación en generación. Sí, estoy desnudo ante Dios y no puede encubrirse nada ante la omnisciencia de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4,
versículo 13, que dice así: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso, por otro lado, es maravillosa tener como cristiano a Dios Todopoderoso como Padre, no como juez, y estar en una posición limpia ante Dios. Y yo digo posición, no necesariamente condición. Nunca tendremos en esta tierra la condición limpia total del corazón. Somos pecadores y aún como cristianos caeremos frecuentemente en pecado, pero ya en posición y por concepto de lo que hizo Cristo en la cruz por mí, yo estoy limpio ante Dios en Cristo. Y eso me da una tremenda seguridad. La omnisciencia de Dios abarca que no se olvida para nada de sus irrevocables promesas. Y tú sabes lo que quiere decir irrevocable. No se puede revocar, no se puede quitar. Las promesas de Dios se cumplen. Él se acordará de cada una de aquellas promesas para mí. Salmos 32, 1 y 2. Salmos 32, 1 y 2. Entonces la omnisciencia es algo maravillosa para mí, no algo maravillosa para el no cristiano de ninguna manera. Debería estar aterrado de que Dios se acuerde de cada uno de los detalles de su vida, pero no yo. Dios es ahora mi Padre y Él viene. ¿Te acuerdas cuando tus hijos nacieron? Quizá compraste un pequeño diario para poner su peso, poner su huella, poner sus primeros pasos. Dios tiene un diario de mí, de su Hijo, su Hijo predilecto que soy yo. Él murió por mí y ahí Él siempre está cumpliendo sus promesas. Salmos 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, estos versículos son para ti. Bienaventurado aquel que no tiene culpa, porque Dios la ha borrado. Bueno, en este pasaje específicamente de Juan capítulo 2, empezando en el versículo 23, se confirma, como en muchas partes de la Escritura, la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Jesús, al ver Él con toda certeza lo que había en el corazón de estos hombres que lo vieron y lo escucharon
en su viaje a Jerusalén. Él sabía, Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Aquí notamos poco éxito que tuvo Jesús ahí en Jerusalén en esa ocasión, a pesar de sus palabras, a pesar de su fama que ya estaba corriendo por todos lados. Había convertido el agua en vino allá en Caná de Galilea. ¿Y no piensas tú que no sabían esto ya en Jerusalén? Hablaba con palabras realmente que no hombre puede emitir con tanta firmeza, con tanta seguridad, con tanta fuerza, que al mismo tiempo eran con mucha ternura y comprensión del estado terrible del hombre. Sí, pero no tuvo éxito. Para ti el camino, el cambio de tu vida es claro y notorio, y hasta no puede ser para muchas de las personas que están a tu lado o con aquellas a las que les predicas, principalmente las de tu propia familia. Como dijo Judith en su testimonio hace unos momentos, ella estaba escuchando la historia de su primo ahí en esa boda en diciembre de 1988 y estaba realmente asombrada de los cambios que estaba oyendo y estaba viendo en su primo. Pero piensas que eso será de gran éxito para tu predicación con muchos, pues no es así. Al contrario, por todos lados te van a rechazar, por todos lados te van a estar tirando tierra por lo que tú dices, por todos lados, inclusive te atacarán, como ya vemos en este pasaje de Lucas 2, que lo están ya haciendo con Jesús. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Juan 15, 18 y 19. Ya Jesús se los estaba previniendo a sus discípulos. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y el versículo de Juan 16, 2, unos cuantos versículos más adelante, Juan 16, 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Sí, habrá mucho rechazo, a pesar de tu cambio, a pesar de las cosas que están pasando en tu vida y que la gente en secreto admira, pero por fuera te están rechazando, como lo hacen aquí en este pasaje con Jesús. No te desanimes, pues, eres bienaventurado, como dice el Salmo 32. Mateo 5, 11 y 12. Mateo 5,
11 y 12. Parte de las bienaventuranzas de ese sermón de la montaña. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados. ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿Le has entregado, como dijo Judith, a Cristo tu vida para que Él sea tu Salvador y tu Señor? Bueno, pues dice aquí que eres bienaventurado, que la señal inequívoca de que Cristo es el Señor de tu vida es que serás rechazado, es que serás perseguido y muchas veces hasta matado, como hay testigos fieles de todos los siglos que han pasado por eso, pero son bienaventurados. Vamos a ver el pasaje, empezando ahí en el versículo 23, que dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Muchos quiere decir más de dos. ¿Cuántos? No sé cuántos. Jesús estuvo en Jerusalén por motivo de la Pascua y continuando con su visita ahí, pues él sabía que había mucha gente que había venido a esa fiesta y muchos creyeron en su nombre. Sí, constantemente, aún hoy en día, hay muchos y muchos que vienen a Cristo, pero si lo comparamos con la población total, pues sigue siendo un número pequeño. Él podía haber estado muy contento al ver esto, de que muchos creyeron en su nombre. El tiempo de la Pascua es siempre un tiempo de meditación, un tiempo de reflexión, tiempo de gozo por lo que ha pasado en tu vida, tiempo de celebración que puede ser muy bien aprovechado con tu predicación y milagros que la gente ve han pasado en tu vida. Y lo hacemos. Nosotros aprovechamos cada año estas temporadas especiales en donde podemos predicar con más fuerza. Por ejemplo, el tiempo de Navidad, para hacer predicaciones especiales, para tomar ventaja del espíritu navideño que cubre el ambiente, que a pesar de que el diablo se ha esmerado en apagar el espíritu navideño con muchísima actividad de cenas, comidas, posadas, licor y demás, de todas maneras el espíritu navideño ahí está y lo usamos cada año desde 1982. Cada año tenemos pláticas de Navidad y desde 1995 cada año tenemos pastorelas de los niños, de los jóvenes de Navidad. Tenemos ya los videos en orden de todas las pastorelas que hemos tenido cada año.
mucho trabajo, se planea, se invita gente, se hacen las invitaciones. Bueno, ahora no, porque ahora pueden ser invitaciones digitales, pero sí es mucho trabajo. ¿Qué resultados perdurables han tenido todas esas pláticas, todas esas eventos especiales que hemos hecho por ya 40 años? Pues en realidad tengo que admitir que muy poco. Sin embargo, para nada nos desanimamos y lo seguimos haciendo cada año. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así ante tan poca resultado? Pues porque un alma es más que suficiente para justificar estas predicaciones. Bueno, la misma persona Judith que nos hablaba de su testimonio vino en esos tiempos de Navidad. Un alma paga por todo el trabajo, por toda una vida de trabajo en Cristo. Jesús sabía que muchos creerían, pero la mayor parte creerían solo superficialmente. ¡Ay, qué bonito habla, qué bonito mensaje! Pero no hacen nada después. Son la semilla que empieza a germinar, pero se seca rápidamente por no tener profundidad. Bueno, pero sabemos que el cristianismo nunca es de grandes cantidades. Jesús tuvo solo 12 discípulos. Inclusive hubo mucha más gente que se convirtió a Cristo en la primera predicación del Nuevo Testamento, que la hizo Pedro allá en el capítulo 2 de Hechos, en donde fueron más de 3,000 personas las que se convirtieron. Pues en Jesús nunca hubo eso. Sí hubo personas, pero la mayoría superficialmente decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos ya no andaban con él y se habían ido. Inclusive Jesús tuvo que enfrentar a sus propios discípulos. ¿Esto os ofende?, dice Jesús. ¿Queréis iros también vosotros? Fue el Pedro el que sacó la casta y dijo: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero sí quiero decirte que tu predicación, que tu testimonio, que tu fuerza en Cristo traerá frutos, quizá pequeños, pero grandes ante Dios. Jesús estaba en Jerusalén, en el centro de la religiosidad. Había mucha gente visitando por concepto de la Pascua, y su omnisciencia sabía que habría poco resultado. Entonces, número 1 en este pasaje, su predicación poderosa, fuerte, hiriente hasta el alma, pero con poco fruto. Y vamos a saber por qué. Porque el hombre rechaza el mensaje de Dios. Pero número 2, vamos a ver la reacción de este grupo ahí mismo en el versículo 23. Dice que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos,
Muchos creyeron, pero no para hacerlo el Señor de sus vidas, sino como un maestro, un hombre que hablaba bonito. Hace unos minutos, cuando estábamos escuchando la música cristiana que nosotros ponemos antes de la plática, una persona me dijo, ¡ay, qué bonito! Qué bonita canción y lo que se dice ahí. Pero Dios quiere que sea más que bonito, que tú reconozcas tu pecaminosidad y vengas a Él para que sea el Salvador y dueño de tu vida. Juan capítulo 3, versículo 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, sí, él hacía todas estas señales. Dios estaba con él, Dios su Padre, pero la mayoría solo estaban creyendo superficialmente. Un puñado quizá de los que esperaban la redención de Israel, sí lo tomarían en serio, sí lo tomarían como el Mesías, pero sería realmente la excepción. El creer en Jesús y el tener a Jesús son dos cosas muy diferentes. Mucha gente cree en Jesús. Él es el médico de emergencias. Cuando tienes un problema, te vas por ahí a pedirle a Dios y en cuanto Él te resuelve el problema, tú te olvidas de Él hasta que venga el siguiente problema. No, Dios no quiere que creas en Jesús. Dios quiere que tengas a Jesús como el Salvador de tu vida, como el Señor absoluto de tu vida, no del mundo entero que dicen por ahí, no, mi Señor, mi Salvador, mío. Muchos creen, pero pocos son los que tienen. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que los demonios no saben de Jesús? ¿Tú crees que los demonios no creen en Jesús? Claro, aquí está muy claro el versículo, pero ellos tiemblan. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu posición a este hombre de los siglos, hombre Dios llamado Jesús? Bueno, pues en el caso de este evento, ahí en Juan 2, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero la mayoría no seguirían a Jesús. Era algo momentáneo, algo emocional, nada más. La tercera cosa que vemos aquí en este pasaje, la primera fue que su predicación causó asombro. La segunda, que muchos creyeron en él, pero superficialmente. La tercera es que Jesús, en su omnisciencia, dice el versículo, que no se fiaba
para nada. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice el versículo 24. No, Él no confió en ellos. Es la misma palabra fiar, confiar y creer del versículo anterior. No se fiaba porque no había compromiso. No podía poner, como decimos en México, sus manos en el fuego por nada de eso, porque él sabía que era totalmente superficial por parte de toda esta gente. Igual que creer no incluye tener. Son dos verbos en español o en cualquier idioma realmente muy, muy diferentes. Muchos creen en Jesús, pero como no lo tienen, no toman ninguna acción en sus vidas al respecto y por lo tanto en realidad no tienen nada. No tienen nada. ¿Tú crees solamente o tú tienes a Jesús y actúas conforme a lo que Él te está diciendo en su libro, en sus instrucciones de la palabra de Dios, la Biblia? Bueno, es una pregunta que solo tú te tendrás que contestar. Por lo tanto, si tú no tienes a Cristo, tú realmente no tienes nada. Jesús, dice el versículo, no se fiaba de ellos, porque él sabía que ahí adentro no había nada. ¿Cuántas veces vimos en este mismo Evangelio de Juan cómo la muchedumbre le seguía, le buscaba? Él multiplicaba los panes, Él le daba de comer a la gente, Él hacía milagros espectaculares con la gente, pero la gente iba por esas cosas y no por el señorío de Cristo que Él predicaba debería de ser. ¿Cómo estás tú con Cristo? ¿Eres tú como estas personas que sigues a Cristo para obtener los beneficios que Él te pudiera dar y no el tenerlo a Él, cuyos beneficios vienen después, no antes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Realmente es Cristo el Señor de tu vida? Él regala vida eterna a todo aquel que lo hace Señor de su vida. Pero también podemos estar engañándonos diciendo que Él es el Señor y no lo es. Inclusive aquí mismo, más adelante en el Evangelio de Juan, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Jesús no se fiaba de ellos porque no había nada. ¿Y por qué no había nada? Pues vamos a verlo. Uno, porque eran falsos y lo traicionaron en cuanto pudieron. 3 años después, esa misma gente estaría diciendo, crucifícale, y él sería matado por toda esta gente. Él sabía todo esto en su omnisciencia, aún 3 años antes de que sucediera. Número 2, porque eran débiles
y no habían de seguir a Jesús en cuanto se pusieran las cosas mal. Todos queremos seguir a Jesús cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas están mal, cuando prendieron a Jesús allá en el huerto de Getsemaní, ¿qué pasó con sus discípulos que por 3 años le habían seguido y habían escuchado todas estas cosas maravillosas que Él les enseñaba y habían visto además los milagros que Él hacía? Todos huyeron, todos se escondieron, ninguno se quedó con ellos, sino hasta estaba en la cruz, y realmente fue el apóstol Juan solamente. Quizá esperaban el reino terrenal del Mesías, y se desilusionaron en cuanto esto no estaba sucediendo. Además del miedo, terrible miedo que les entró por concepto de ver lo que estaban haciendo con Jesús. ¿Te acuerdas que inclusive Pedro le negó 3 veces antes que el gallo cantara? Y conforme a la omnisciencia de Jesús, porque Él le dijo ahí en Lucas 22, mucho antes de que eso sucediera, de que antes que cantara el gallo, ese mismo día, Pedro le estaría negando. Número 3. Otra de las causas por qué Jesús no se fiaba del hombre. Jesús sabía, ahí lo dice el versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Contrario a nosotros, que no podemos ver lo que pasa en el corazón del hombre, Jesús sí lo puede ver con mucha claridad. Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. ¿Qué dice precisamente eso? Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jesús podía ver el corazón de toda esta gente. Jesús hoy puede ver el corazón de todos los que están aquí en la tierra, uno por uno. Él sabe lo que hay en el hombre. Conoce con exactitud nuestra maldad. Él no se engaña, el hombre es malo. El hombre nació para la aflicción y la maldad. Viene desde el huerto del Edén. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesús sabe muy bien ese versículo. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: no hay quien busque a Dios,
todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay uno bueno, no hay ni siquiera uno. Él sabe todo eso. El hombre es malo, el hombre necesita salvación. Y tú me dirás que estoy exagerando, que el hombre sí tiene algunas pequeñas cosas de bondad. Sin duda, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y algo de Dios hay en él, pero un pecado, y el hombre está destituido de la gloria de Dios. ¿Y quién no ha pecado? Cuando menos una sola vez, y muchas, muchas más. El hombre necesita Salvador. Jesús no se fiaba de ellos, dice el versículo, porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en el hombre hoy. Él sabe que las Naciones Unidas y todo lo que el hombre ha estado tratando de hacer para componer un poco las cosas son inútiles, porque todo empieza en reconocer que el hombre no es bueno, que necesita un Salvador. Y mientras eso no pase, todos los esfuerzos serán totalmente inútiles. En el siglo XX tuvimos 2 guerras mundiales en donde murieron más de 70 millones de gente. ¿Y crees tú que el hombre ha aprendido de eso? Para nada. Se viene otra catástrofe tras otra catástrofe, porque primero tenemos que aceptar la enfermedad y tomar la curación. La enfermedad es de que el hombre es malo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, que dice así, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre recto en la tierra que haga el bien y nunca peque. Terrible conclusión que Dios nos da en ese maravilloso libro de Eclesiastés. Y es el primer paso para poner orden, pero al hombre no le interesa ese paso, reconocer su maldad, la perversidad del hombre. El hombre es malo por naturaleza. Lo puedes ver en un chiquitillo de 1 año que si tuviera la fuerza de un adulto mataría a su padre. Afortunadamente no la tiene, pero es egoísta, egocéntrico, soberbio, malvado. Necesitamos todos un Salvador. Jesús veía con claridad en ese primer evento público, en su vida pública, que no podía fiarse en el hombre porque Él sabe omniscientemente cómo es el hombre. Qué necesidad tan apremiante tenemos de Él. Cuánto desearíamos poder solucionar los problemas del mundo, pero no tomamos la medicina. Estamos buscando en otros lados con la ciencia del hombre en lugar de la sabiduría de Dios. Somos como aquella persona que ha perdido sus llaves y las está buscando, y viene otro y le dice: yo te ayudo, ¿dónde las perdiste?
Bueno, las estoy buscando aquí porque hay luz, pero las perdí allá donde hay obscuridad. Nunca las hallará. El hombre nunca podrá resolver nada sin Cristo. Y eso nos va a llevar a la catástrofe final, porque finalmente el mundo en el que vivimos se destruirá, como dice 2 de Pedro, capítulo 3. No se fiaba de ellos, porque Él conoce, Cristo conoce al hombre, no solo por su nombre, sino su personalidad, sus debilidades, sus pecados muy específicos, los secretos más íntimos de toda la humanidad, los que han vivido, los que viven y vivirán. Y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Él nos conoce a todos, a cada uno de nosotros. Él no tiene necesidad de que nadie le diga. Él dice aquí, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En su omnisciencia, él lo sabe todo. No necesita espías que le vengan a decir. 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Locamente hacemos nosotros el seguir el consejo del hombre, el seguir el consejo de nuestro propio corazón. ¿No te sabes todavía ese versículo? Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sí, no vemos la extensión de la gravedad en donde estamos con nuestro pecado. Tan grave es que Dios tuvo que mandar a su unigénito Hijo a morir por nosotros. Así de grave es la situación, pero no lo vemos. No queremos verlo, como en este caso, en donde la gente superficialmente seguía a Jesús. Por eso Cristo vino a morir por ti y por mí, porque Él sabe todo, no tiene necesidad de que nadie le diga. Ni Satanás, quien es el acusador constante del creyente ante Dios, le puede decir a Dios lo que realmente Él sabe, a pesar de que Satanás nos acusa tan a la ligera, tan superficialmente, y a veces con gran frecuencia nos está difamando. Satanás quiere decir acusador. Él va al trono de Dios todo el día para contarle lo terrible que eres y las cosas que tú haces. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12,
versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas hacer de Cristo el Señor de tu vida. Que no te pase lo que le pasó a tanta gente que veía los milagros que Él hacía, que oía las palabras que Él emitía. Y sin embargo, habiendo admirado a Jesús como algo especial, no lo siguieron, siguieron su camino y fueron aplastados por la destrucción de los siglos. Que no te pase a ti, que no seas como uno de ellos. Oh, qué gran confort, qué gran maravillosa esperanza, que Jesús sabe quién soy y que ya me perdonó a pesar de saber tanto de mí. Y tengo la seguridad, porque así Él lo dice en sus promesas, de que no temo lo que me pudiera pasar, a pesar de que el acusador, el diablo, me esté acusando ante Dios y recordándole a Dios como si no supiera todas las cosas que yo hago mal todos los días. Oh, bienaventurado, bienaventurado, dice el Salmo 32, 2 versículos que debes de memorizar. Salmo 32, 1 y 2, que los voy a repetir. Bienaventurado, dice el Salmo, maravilloso Salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Eres tú esa persona? ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón? Urgente, urgente que esa medicina la tomes. No hay otra. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice Proverbios 14, 12. Así pues, no sigas lo que dice tu corazón, no sigas la filosofía del mundo que está bajo las garras del diablo, sino escucha a Dios. Él quiere ser el Salvador, el Señor de tu vida. Qué apropiado, pues, que Jesús sea el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo, pero solo algunos del mundo se salvarán, porque tomarán la medicina. Él sabe que nos está salvando. Él sabe que el pago en la cruz fue suficiente para todo el mundo y sin embargo solamente lo será para algunos. Él sabe que al final de los siglos Él será el juez. Juan capítulo 5 versículo 22. Juan capítulo 5 versículo 22.
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Él juzgará al hombre conforme a verdad. Él sabe todo de todo hombre. Y qué maravilloso que todo lo que yo tengo en mi contra es borrado con la sangre de Cristo. Y yo puedo tener limpieza total ante Él con esa sangre. Él pagó por mí. Él gritó allí en la cruz, consumado es. Todo está pagado. Bueno, pues, ¿qué te parece eso a ti que me estás oyendo? Vaya cosecha que hubo en ese primer evento público de Jesús en Jerusalén. Solo un puñado pequeño de hombres, sencillos, débiles, creyeron en Él y se apropiaron de Él. Juan 2:11, Juan 2:11, que lo vimos ya la semana pasada. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. ¿Estás tú creyendo en Él? ¿Piensas tú que Él es tu Salvador y Señor? ¿Tienes tú a Jesús? No te estoy preguntando si crees en Jesús, sino tienes tú a Jesús. Tan yo lo tengo que me acuerdo tan vívidamente de la fecha exacta. 28 de febrero de 1977. Judith ciertamente se acuerda de su fecha allá en diciembre de 1988. Es realmente la fecha de nuestro cumpleaños espiritual, porque nacimos de nuevo en esa ocasión. ¿Tienes tú tu fecha? No es cuestión de que me digas tú el dato exacto de la fecha, sino realmente tú has nacido de nuevo. Es Cristo el Salvador y dueño de tu vida. Es muy fácil comprobar que eso es el caso si estás leyendo la palabra de Dios y está transformando tu vida. Si eres perseguido por el mundo por vivir de esta manera como cristiano. Si estás predicando a otros porque de la abundancia del corazón habla la boca, tienes tú estas pequeñas señales. Si no, no hay tiempo que perder. No ha pasado nada, aunque ha pasado mucho, pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Ven a Cristo, que Él te da descanso, que Él te regala la vida eterna. Y es tan sencillo, es sencillamente ir a Él y poner tus pecados a sus pies, pedir perdón, arrepentirte de esa manera tan egoísta de vivir solo para ti y pedirle a Él que sea el Salvador de tu vida. Vamos a concluir con una oración y yo te desafío a que la hagas conmigo, de que tú le pidas a Cristo perdón por tu vida y le supliques
que entre a tu corazón y sea el Señor de tu vida. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar los ojos y ver allá adentro donde tú y Dios solo pueden ver. Oh Dios, en esta mañana vengo a pedir perdón. Y basado por las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, te pido que entres a mi corazón, que me transformes, que me des una vida nueva, que estés bien sentado en el trono de mi vida como Señor absoluto y me regales la vida eterna que tú das a todo aquel que quiere. Oh Dios, hazlo ahora mismo, en este momento. Siéntate en el trono de mi vida como Señor absoluto. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que tú hayas hecho esta oración conmigo. Si ya la hiciste, pues no hay nada de malo en reconfirmar. Aquí estoy, Señor, heme a mí, envíame a mí. Aquí estoy yo, Señor, para seguirte a donde quiera que vayas. Aquí estoy yo, Señor, para seguir caminando contigo y entrar un día por la puerta grande en el cielo, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que tú hiciste por mí, borrando lo que yo haya hecho. Por eso tengo mi fecha tan clavada como la fecha más importante de mi vida. Hoy puede ser tu fecha, 13 de octubre 2021. La mía fue 28 de febrero 1978. Empieza a leer la palabra de Dios. Lee este Evangelio de Juan. Dile a la persona que te invitó cómo puedes empezar a leer este maravilloso libro de Dios. Y aquí nos vemos la semana entrante, 11 de la mañana, miércoles, para continuar. Entraremos a un pasaje espectacular, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Hablaremos de nacer de nuevo. Que Dios te bendiga, que tengas bendiciones derramadas por Él para esta semana, y aquí estamos el miércoles que entra. Buenas tardes.